a la novia, la futura esposa. Ay. Una terapeuta muy querida en esta cabina. Ay, sí. Laura Rivera Matos. Laura Rivera Matos viene con un tema que me tiene muy curiosa. Las verdades ocultas. Eso suena como el nombre de una telenovela, una serie de Netflix. ¿Verdad que sí? A ver. Janet Rodríguez. Carlos Mata. Las verdades ocultas. Mira, este es un tema muy especial porque trata de la importancia de la verdad. Realmente muchas familias, y no solamente familias, hasta entre amigos, entre parejas, entre noviazgos, se dan muchas veces situaciones donde hay verdades, hay conversaciones que no son fáciles de tener. Yo quisiera mencionar algunas de las más generales que solemos ver en consulta, pero que quizás pudieran despertar y las personas pudieran entender un poquito de qué hablamos. Por ejemplo, una adopción es una verdad que muchas veces es difícil contar, muchas veces es difícil hablar. Los casos de adopción en este país son muchísimos más de los que ustedes se pudieran imaginar. Wow. No solamente pasa en familias que tienen posibilidades, sino que se da mucho en familias que quizás son de escasos recursos. Sí, que crían un niño. Así es, que crían un niño. Y esto es algo que no se expresa de la manera en que se debe. La muerte de un familiar, no solamente de un familiar, la muerte, por ejemplo, de una persona querida. Wow. Casos que he podido experimentar han sido, por ejemplo, una nana que fallece, un chofer con el cual la familia, los niños tenían mucho cariño, que fallece. Se puede dar a cabo también que el padre o la madre o un familiar importante caiga preso, esté en prisión. ¿Cómo se maneja esta información con los niños? Se puede dar el caso también que un familiar cercano esté viviendo fuera. Está el caso también de una separación que puede darse cuando un familiar se va fuera del país y se queda inconclusa. El abuelito que le da Alzheimer. El abuelito que le da Alzheimer y otras también enfermedades. O un familiar también cercano al niño o a la niña, o a un o a un adolescente, o inclusive a un adulto de edad que está entrada en vejez, donde no se le cuentan algunas cosas que suceden en la familia por temor. Entonces, estas son algunas de las principales, pero en cada familia es muy personal las informaciones que se pueden manejar, porque otro tipo de verdades ocultas o de situaciones que no se comentan son secretos propios de los padres que experimentaron en su niñez, que experimentaron en su adolescencia, o vivencias que tuvieron, que no necesariamente los niños o la pareja debe de saber a detalle o a profundidad, pero que si se disfraza y no se comenta, pues pudiera traer repercusiones no deseadas. Entonces, ¿cuál es el tema tan especial que pueden experimentar las familias? Que el proceso de hablar, el proceso de contar es doloroso. Es doloroso para ellos y es doloroso para los niños o para la persona con quien se tenga que hablar. Entonces se entiende que el evitar ese sentimiento, el evitar esa conversación, el evitar esa información, pues quizás es lo mejor para ese niño, es lo mejor para esa niña, es lo mejor para esa esposa, para esa mamá, para ese amigo, para esa amiga, y no se dice. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se experimenta de esta forma, pues una vez ahí entra el término mentira, el término no me lo contaste, y cuando esto crece, pues ya se puede experimentar como un trauma. Entonces, no solamente esto es lo que importa más, sino que atravesar estas situaciones de crisis para todo el mundo es muy importante. Inclusive en la niñez es tan importante porque es lo que le crea a esos niños esa capacidad de ser resilientes, de que ocurre una situación que ellos no desean, de que, por ejemplo, dando un caso súper simple, se muere una mascota, y en vez de yo pensar que la regalaron, yo entienda que este perrito, que esta mascota a la cual yo le tenía cariño, pues ha fallecido. Y esto es algo que a mí me duele, que yo lo voy a extrañar y que yo tengo que experimentar. Y lo introduce a conceptos de la vida que son básicos, como la pérdida. Tu invitación como terapeuta y experta es que no hayan tantos tabúes o temas ocultos en las familias. No, lo que siempre se parte como terapeuta y como premisa sana es que la verdad siempre puede ser dicha y la verdad siempre es lo más saludable en las familias. Las verdades se pueden manejar a toda edad que tengan los niños de una forma que ellos puedan manejar y con los detalles que sean necesarios experimentar o expresar. Por ejemplo, en un divorcio de un papá y una mamá, no siempre a los niños hay que darle todos los detalles, a menos que ya en su adultez o en su adolescencia avanzada hagan preguntas que estén necesitando que sean contestadas y mamá y papá quieran contestar, pero siempre es importante manejar la verdad.
Un ejemplo que puede ser muy bueno es el ejemplo de cuando un papá, una mamá o un tío o una tía va a prisión, o un primo. Que aunque pueda sonar como que wow, quizás no he escuchado un caso así, pasa muchísimo. Lo que pasa es que el secreto no solamente se hace con los niños, sino que a nivel social también se mantiene, pero pueden haber muchas familias escuchando que han experimentado esto. No, y hoy en día algo que es más común también, el tema de que, ¿cómo explicamos que el tío es gay? O sea, y eso hay que... También, eso es otro ejemplo muy importante. Buenísimo. Por ejemplo, en el tema de la prisión, ¿qué es el concepto que tienen los padres? ¿Cómo yo le explico sin afectar la imagen que tiene mi niño hasta esta persona? O todo lo contrario, yo le explico, pero yo destruyo la imagen de esta persona, porque también se da el caso que a falta de esa verdad oculta, pues las cosas se dicen con un nivel de ser crudos que es inadecuado. Entonces, lo importante es, a la hora de decir estas verdades, es no calificar a la persona como buena o como mala, simplemente la conducta. En el caso, por ejemplo, de un primo que esté en prisión, de un papá que vaya a prisión, en vez de decirle que está de viaje, que está en Nueva York trabajando, que está en España, hay que explicarle que es claro que sí, hay que explicarle que este tío, que este primo, que papá hizo algo, cometió un error, hizo algo que no estaba bien y por lo tanto está viviendo consecuencias debido a lo que pasó. Pero ¿cómo tú le explicas a un niño que la tía es lesbiana? Ajá. Sin introducirlo a un concepto sexual, porque ¿cómo tú le explicas que le gusta? Ahí entran muchas cosas, porque lo que primero que hay que ver ahí son los valores de la familia. Entonces, según los valores de la familia y lo que la familia tenga establecido, va a variar muchísimo esa conversación. Entonces, como terapeuta, la primera pregunta que tú le haces a la familia cuando eso pasa es cómo se quieren proyectar ustedes, en qué ustedes creen. Si tú te encuentras con una familia que está de acuerdo con eso, que es abierto con eso, que no le importaría la elección de su hijo en base a eso, pues tú tienes que manejarlo en base a esa dirección. Pero si es una familia que está afectada también, que papá y mamá están afectados, por ejemplo, porque esa hermana o ese hermano han tomado esa decisión y que quisieran cuidar sobre ese tema a sus hijos, pues ahí tú lo tienes que manejar diferente. De manera diferente. Por ejemplo, hay que decírselo, sobre todo si van a ir a eventos familiares donde esta persona va a ir con una pareja del mismo sexo. Exacto. Esa conversación no se puede evitar porque los niños van a entender que algo está pasando y van a encontrar una explicación en otro lugar. Entonces hay que explicarle, mira, cuando uno es adulto, pues hay decisiones que se toman en cuanto a elegir tu pareja. Por ejemplo, mamá es mujer, papá es hombre, mamá y papá se aman, y en nuestro diseño original entendíamos que el amor era entre una mujer y un hombre. Respecto a tu tía, tú vas a ver que está con otra persona. Esa fue una decisión que tu tía tomó, que tu tío tomó, esa es su preferencia y hay que respetarla. De ahí pueden venir muchísimas preguntas, pero no siempre hay que contestar a detalle, porque por ejemplo hay cosas de la privacidad de esa tía, que no de la privacidad de ese tío, que no es necesario manejar con ese niño. Si hubo, por ejemplo, alguna conversación, algún conflicto familiar, si los abuelos están en desacuerdo, si hubo un tema de abuso, nada de eso los niños tienen por qué manejar. Lo que sí es que hay que decirles que hay que respetar que eso sea así. Inclusive, si nos vamos a la parte hasta cristiana y hasta espiritual, la palabra es bien clara diciendo que tenemos que respetar cuando una persona toma una decisión que es distinta a la que es a tus valores. Entonces tú no puedes crear en tus niños un rechazo hacia esa persona. Voy a tomar esta llamadita, Laura, que está ahí hace rato titilando. Hola. Sí, buenas. Cuéntame, tu pregunta para Laura. Buenas. Mira, yo tengo un caso de una amiga de una amiga. Ajá. Que ella, yo no puedo tener hijos, pero puedo tener niños. Trata de hablar un poco más claro. Dime. O sea, yo tuve una amiga que ella no pudo tener hijos. Ajá. Y adoptó un pequeño de unos 6 meses de edad. Ok. Pero ella nunca fue sincera ni le dijo al niño que era adoptado. Recientemente el niño tiene 17 años y se viene a enterar ahora que es adoptado. Y entonces él ha tomado una actitud muy mala con su mamá, la trata mal, la insulta, la maltrata. Entonces, yo quiero saber qué podemos hacer en ese caso. Gracias, mi amor, por tu pregunta. El ejemplo que ella ha puesto me parece como tan importante para argumentar la importancia del tema. Te vamos a ayudar, yo te voy a decir cómo tú puedes abordar esto, pero la realidad es que aquí podemos ver cómo algo que pudo ser verdad desde un inicio
que si el niño hubiese crecido con esta información, jamás hubiese sido percibido como una mentira y su identidad nunca se hubiese visto en juego, porque desde pequeño yo crezco sabiendo ciertas situaciones que, a pesar de que yo voy a tener que superar, porque lo que quiere oír todo niño es que mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá, naturalmente, pero yo hubiese crecido internalizando esto. Una vez esto ha sucedido, pues es probable que él esté experimentando esta noticia como un hecho traumático, y que él esté enojado en vez de poder tener la madurez emocional necesaria para agradecer en este momento pues el esfuerzo que probablemente ha hecho esta señora en criarlo, en amarlo. Él está enfocado en: me mentiste, en algo se me ocultó, en todos los años de mi vida esto ha sucedido y nadie me dijo nada, por muchas cosas. Lo primero que tiene que hacer la familia es identificar cuáles mentiras a partir de esta mentira fueron dichas. Bueno. Porque ¿qué pasa? Inmediatamente, por ejemplo, nosotros escondemos algo, pues ya resulta que este tío que era tu tío no es tu tío, que el día o el lugar que naciste no es real. Sí, la bola de nieve crece. Ahí hay que explicarle a él y comenzar a responder quizás todas esas cuestiones que no han sido resueltas y permitirle a él, validándolo, que haga su duelo. No se debe de permitir, independientemente de todo, que se le falte el respeto a esta señora. Ella debe de validar su dolor, pero sí debe de poner un límite claro, con consecuencias si lo amerita la situación, donde él tampoco la irrespete, porque independientemente de todo, a pesar del dolor que él está experimentando, pues esta señora merece respeto. Diana tiene una pregunta. Señores, es una pregunta diferente, ¿verdad? La que hicieron ahí. Sí. Nos escribió alguien en el live, Mujeres al Borde RD, y pregunta: en el caso de un niño que nació producto de la infidelidad de la madre, ¿cómo se le explica a ese niño que no nació en el matrimonio, sino que fue producto de una infidelidad de su mamá? Ok, por ejemplo, ¿qué edad tiene el niño? No. En este sentido, lo que hay que comentarle al niño es que cuando mamá y papá estuvieron juntos, mamá y papá no estaban casados, no eran pareja, pero que en ese momento esto ocurrió y que él es resultado de amor, en el sentido de que no fue con una mala intención, y que cuando ellos se enteraron que él venía, pues estuvieron muy contentos. Ya no entendió, espérate. No. Es una infidelidad. La mamá y papá, la pareja estaba casada y mamá cometió una infidelidad por fuera del matrimonio y quedó embarazada. No entendí eso. Okay. Entonces el niño está viviendo con la familia de mamá. Exacto, con papá. Y el señor, el padrastro, no, con papá no. Con el padrastro. Entonces al niño hay que presentarle a su papá. El niño debe de identificar quién es su propio papá. Lamentablemente, esto es una verdad que conlleva dolor para la madre, porque está frente a un error que cometió, pero lo justo para el niño es conocer quién es su papá, saber toda la historia. No hay que darle detalles. O sea, pero sí tiene que saber que eso sucedió. También. Si él calcula, por ejemplo, pero ven acá, mamá y papi estaban casados. Si él calcula, pero mamá y papi estaban casados, ¿cómo? Mamá y mi padrastro estaban casados, ¿cómo fue que yo vine de aquí? O sea, ella va a tener que decirle en algún momento: bueno, yo engañé a mi esposo. Sí, pero por ejemplo, hay detalles que a los niños no necesariamente se les tiene que dar. Pero si el niño se la pregunta, tiene que decir que hubo una mentira, que a veces entre los adultos se cometen errores. Claro, que papá y mamá trabajaron eso que sucedió, que ella se equivocó, pero ella no tiene que necesariamente pedirle perdón al niño por esto, porque el error no fue directamente con el niño, pero sí disculparse si estos hechos en alguna medida le afectan a él, y explicarles que mamá y papá, y probablemente también el padrastro, lo aman. Claro, voy a tomar. Y que él ha sido una bendición para la familia, pero sí hay que explicarle, hay que decirle la verdad. La verdad. Al Borde, buenas, ¿estás al aire? Buena, Nacha. Nacha, cuéntame tu pregunta. Ese no es el único caso. Esa muchacha era casada. Tuvo un hijo producto de una infidelidad y le pegó el hijo al papá. Yo conozco un caso igualito. Muchos años. Ok. Bueno, y una pregunta, Laura. Sí, muchas veces hay padres, o sea, parejas que asumen la paternidad de este niño. El problema aquí es el niño, o sea, que hay que decirle al niño quién realmente es su papá, porque lo que suele pasar en estos casos es que el niño crece sin conocer a su papá real. Mira, otras cosas que quizás no se hablan, que deberíamos de comentar también, es que a muchos padres, porque la generación de nuestros padres
le daba mucha brega hablar cosas como la sexualidad. Entonces hay muchas cosas. Yo crecí casi sin que me explicaran de dónde vienen los niños. Yo tuve como que averiguarlo por mitad. Y eso es una verdad de la vida. Claro que sí. Un padre que sabe que no es capaz de explicar ciertas cosas, de verbalizar, debería de buscar un profesional que le explique entonces a los niños. Por ejemplo, unos papás que no puedan explicar que se están divorciando, deberían de buscar un especialista que haga eso por los hijos. Mira, cuando el padre va al terapeuta, la responsabilidad del terapeuta es ayudar al padre a que esa conversación la tengan ellos. Okay. El terapeuta no debe asumir el rol de padres, ni debe de darle esta noticia a los niños, porque uno tiene que brindarle ayuda, pero siempre pensando en primera mano en el bienestar de los niños. Este tipo de información, lo más sano siempre es que venga de tus principales cuidadores, que es de quienes tú te vas a sentir más seguro. Hay muchísimas estrategias para manejar estas informaciones, desde cuentos, desde videos que pueden ayudar a papá y a mamá, y el terapeuta le puede dar el diálogo literal de cómo decirlo. Es decir, puede verbalizarlo en sesión, y esto empodera muchísimo a papá y a mamá para hacerlo. Nadie nunca se está esperando que ocurra un divorcio, nadie nunca lo desea, nadie nunca lo planifica. Entonces, esto es una conversación que nadie tiene codificada, y es tan dolorosa para los niños como para el papá y para la mamá. Al Borde, buenas. Hola. Sí, buenas. Hola, Al Borde, cuéntame, dame tu pregunta cortita, que tengo poco tiempo. No, yo lo que le quería decir era que yo me identifico con la señora que llamó con la hija que era adoptada. Yo tuve la misma situación, una niña que la adopté a los 6 años, y yo en ningún momento le oculté que ella era adoptada. Pero el trauma no lo recibe también la niña, sino también los hermanos, que yo lo tuve en mi casa. Porque ellos al principio fueron consultados para adoptarla, pero luego entonces ellos también se sentían mal con la niña. Gracias a Dios yo supe manejar la situación, pero yo me imagino que ese tipo de niños también pasan por trauma cuando se sienten desplazados por un niño que acaba de llegar también. Claro, buen punto. Ay, sí. Y viendo, ya para ir terminando. Ellos lo manejaron con la verdad y él explicó que se fue superando. Va a haber un proceso de crisis. Claro. Es inevitable, pero es puede peor tener un si se resultado oculta. positivo. Así Claro. es. ¿Qué pasa con esos niños cuando crecen? A esos niños que no se le habló con la verdad, esos niños que se le habló mentira, que no se le enfrentó, ¿qué se convierten en adultos? Muchísimas cosas. Lo primero es que puede haber un miedo constante a que en una relación, ya sea de pareja o de amistad, se les mienta o se les haga daño. La identidad de estas personas también se puede ver muy afectada, porque inmediatamente yo sé que hubo una verdad significativa para mi identidad, para quien yo soy, pues yo me confundo respecto a quien yo soy, empiezo a cuestionar muchas cosas. Empiezo también a percibir que quizás la medida del amor que me brindaron mis cuidadores principales no es igual, porque él sí es su hijo, pero yo no. Ajá. Y es complicado, sí. Es complicado, y también puede darse lo que son situaciones generacionales, que yo he tenido casos así, donde hay una persona que ha sido, voy a poner otro ejemplo para no afectar la confidencialidad, que ha sido, por ejemplo, adoptada. Entonces yo adopto y yo también lo oculto, entonces se adopta y yo también lo oculto, y se hace una cadena en ese sentido. Se repite, aún habiendo sido para esta persona una situación dolorosa. Mira eso. Lo más importante de aquí es que sepan, sabemos que quieres evitar ese dolor, que quisieras que la realidad fuera otra, pero parte de la hermosura de vivir es no evitar estos momentos para aprender a vivir. Para crecer a través de eso. Para tú crecer a través de esto. La mentira siempre conlleva más mentiras. Sí. Y la verdad te hará libre. Y la verdad te hará libre. Amén. Wow, te puedes ir a acostar. Tan sencillo, así. No lo digo yo, está en la Biblia. Así. Laura Rivera Matos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo?